Hola, soy Andrea del Círculo Marxista de Estudios y hoy les voy a presentar una serie de videos, entrevistas acerca del primer Festival de la Juventud y los Estudiantes Neoloneses por la Paz, la Amistad y la Liberación Nacional, que se llevó a cabo hace 60 años en el municipio de Sabinas, Hidalgo, en el estado de Nuevo León. Narrado en voz de algunos de sus participantes y organizadores, a quienes agradezco su plena y franca disposición para compartirnos aquella importante experiencia en esta larga y permanente lucha por la libertad y la democracia en nuestro país. En el Círculo destacamos la importancia que tuvo este evento que se llevó a cabo en medio de las campañas anticomunistas que se dieron en tiempos de la Guerra Fría, pero también la importancia que tiene aún hoy en día, dadas las campañas de desprestigio que la ultraderecha internacional orquesta cotidianamente en contra del socialismo y del comunismo. El trabajo de organización de aquellos jóvenes rindió sus frutos, a pesar de estas dificultades que se les presentaron, y que así como en la actualidad, aún las nuevas generaciones tienen difíciles retos que enfrentar. A pesar de todo, hoy podemos decir que gozamos de ciertos avances políticos en temas de democracia y libertad, y de no haber sido por la lucha de los comunistas, seguramente no los hubiéramos tenido. Sabemos que aún queda mucho camino que recorrer y sabemos que no será nada fácil. Por esa razón, dentro de nuestro deber está hacer este rescate de la memoria comunista en Nuevo León. Conocer las aportaciones de los comunistas de aquellos años, conocer su lucha y la importancia que tiene hoy en la actualidad. Puede que muchos de ellos hayan tomado caminos diferentes en el curso de su historia, pero eso no invalida sus aportaciones, ya sea en el plano teórico, ideológico y político. Para hablar del contexto local, nacional e internacional que marcaron estos acontecimientos, tendremos la participación de varios sobrevivientes que fueron actores y organizadores de aquel acontecimiento histórico. Agradezco la plena y franca disposición del maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, del maestro Arturo Delgado Moya, el ingeniero Arturo Martínez Nateras y el contador Ernesto Cerda Serna para la realización de este documental. Bueno, bienvenido, maestro. Gracias, Andrea, gracias por estar pendiente de estos movimientos sociales. Luego pierde uno la dimensión y cree que aquellas luchas de aquellas épocas cayeron en el olvido, y sobre todo el estudiar una vertiente de la filosofía muy interesante que no debemos perder de vista, que es el marxismo, que ahí hay mucho conocimiento, y no tan solo la teoría, sino que ahí también hay manera de hacer praxis. Así es. ¿Cómo era Sabinas en la década de los 60 del siglo pasado? Sabinas es un pueblo que tiene mucha historia, porque ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo muy politizado, muy político, sobre todo porque estuvo incomunicado. Antes de 1882 no había una comunicación muy clara hasta que llega el tren, el ferrocarril a Villaldama. Entonces es una red comercial interesante, y eso ya va sacando del aislamiento geográfico a Sabinas. Sabinas surge oficialmente en 1693, el 25 de julio. Digo oficialmente porque cuando ganan los liberales jacobinos contra los conservadores, pues aquellos pueblos nuestros que llevan nombres de santos o que los habían fundado algún sacerdote o algún misionero, tratan de eliminar esa historia. Pero un año antes había llegado un sacerdote jesuita, Francisco de la Calancha de Valenzuela, un hombre de mucho alcance, de un pensamiento incluso, pues como los jesuitas, liberales, renovadores, y hasta cierto punto enemigos del clero regular, porque estos muy avanzados en sus estudios. Dice Armando L. Ríos, cronista de Linares, que por allá estuvieron los jesuitas, que los pueblos fundados por jesuitas siempre tienen ese carácter de levantiscos y rebeldes, ¿no? Pero es el Sabinas. Ahora, en los 60, ¿qué era Sabinas? Pues una población pequeña, que yo creo que no llega a los 15,000 habitantes, con sus barrios tradicionales todavía muy asentados. Ya había un inicio de urbanización con Pablo de los Santos, un muchacho inquieto, era masón, era de origen masónico, era tendiente a la izquierda, liberal, pero él dentro del PRI, porque hay que recordar que en un tiempo en el PRI hubo un ala izquierda, aquí en Monterrey incluso,
con don Ricardo Covarrubias, con el doctor Mateo Sáenz y algunas otras gentes que estaban dentro del PRI, pero que tendían a la izquierda definitivamente, ¿no? Y más cuando se viene el triunfo de la Revolución Cubana, que eso va a marcar a Sabinas completamente. Y en Sabinas había mucho germen de gente comunista, de gente socialista, desde los 20, incluso hemos encontrado de los 17, donde la gente nuestra, lo hemos documentado, tenemos documentos en los archivos, incluso abolieron la propiedad privada, iban quitaban las cercas y las quemaban y se peleaban con los terratenientes, y tenemos ahí una maravillosa carta en el archivo firmada por Siqueiros, apoyando la solidaridad a dos comunistas que los habían apresado por andar haciendo esos actos, ¿no? El asunto es que ya había antecedentes, a través del tren entraba mucha propaganda anarquista de los Flores Magón y demás. Entonces la gente de Sabinas, en ese aislamiento, pues estás aislado, ¿qué haces? O haces bailes para divertirte, o si no, pues comentas la política y las cosas de la vida. ¿Dónde se comentaban? En las esquinas, en los tendajos, había tiendas que existían ahí. Yo fui testigo en los 60s en la casa, en la tienda de Beto el Comunista, por cierto, pariente de Celso Beto Garza, el comunista, en los sacos ahí de arroz y de café sentados 20 o 30 personas, y aquello era una legata y unas discusiones tremendas. O sea, teníamos una enseñanza muy, muy clara de toda esta gente, pero lógicamente también la normal, Pablo Olivas fue el semillero también. ¿Por qué? Porque de las ideas de izquierda, porque Eugenio Solís Guadiana, su fundador, el maestro, era de tendencia socialista y participó en los movimientos agraristas y andaban allá en la acción directa, no nada más eran teóricos, sino andaban en la acción directa, ¿no? Y esto es muy interesante porque va forjando un grupo muy fuerte, muy libertario, incluso algunos alcaldes. Bueno, Gaspar Ibarra fue un alcalde comunista en Sabinas, fue alcalde comunista, y tuvo unas broncas con los ricos y los hacendados. Otro hecho muy interesante, José Revueltas vivió una semana en Sabinas, perdón, un mes en Sabinas, y hay un texto, una crónica hermosísima de Revueltas sobre Sabinas. Cuando viene a decantarse el pueblo, a dividirse, es cuando Fidel Castro en 1961, si mal no recuerdo, dice que la revolución cubana será marxista. Él se declara, me declaro marxista y leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Ahí es donde viene el quiebre. Entonces, la mitad de la población se hace a un lado porque no quería que lo tacharan de comunista. Y esto influye también en el pueblo porque llega el primer presidente católico de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Y eso tiene que ver mucho en todos estos movimientos de la muchachada y de los señores comunistas y demás. ¿Por qué? Porque Kennedy va a crear la Alianza para el Progreso y mete mucho dinero a los países para combatir las ideas de izquierda. Hay que aclarar que los jóvenes van a irrumpir en los 60, al principio de los 60, fuertemente a cuestionar la rigidez de la disciplina de los mismos padres. Viene la música, aparecen luego en los 64 los Beatles, y el cambio de la moda, del vestir, del ser rebelde, y tomando como parangón a los grandes líderes castristas de allá de Cuba, pues la raza se empezó a dejar las barbas, las patillas, el pelo, porque era símbolo de rebeldía. Había una fracción también de jóvenes, por qué no decirlo, y de gente agrarista, campesinos y obreros, muy, muy del PRI, ¿verdad? Pero ligados a las figuras de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, pero no daban el paso hacia la izquierda. Ellos coincidían en algunas luchas y en algunas cosas, pero les daban una regiduría, algunas cosas ahí en la alcaldía, o algún puesto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y ya con eso más o menos los detienen. Sin embargo, dentro del contexto, pues los ricos de Sabinas y los empresarios, los ganaderos y hacendados, pues no veían bien a uno de la CTM, y más si figuraba, y más si luchaba por los salarios mínimos y todo esto. Por otro lado, lógicamente la Iglesia Católica no se quedó atrás, imbuidos por el obispo o arzobispo, o sea, Alfonso Espina y Silva, que era un tipo de lo más anticomunista que había haber cerrado
y junto, apadrinado por don Eugenio Garza Sada, hay que decirlo claramente, eso lo sabemos y lo encontramos, ¿no? Crean la famosa Cruzada Regional Anticomunista, la CRAC. En este folleto que tienen por aquí, ahí habla él de cruzadas, de oración y todo, pero en el fondo era parar las ideas comunistas, que los jóvenes estaban tomando un gran impulso, sobre todo aquí en Monterrey. Y esto se va, antes del Sabinazo, está la lucha por el libro de texto gratuito, que desde un plan maravilloso que hizo Adolfo López Mateos con Jaime Torres de secretario, de dar los libros gratuitos a todos los niños. Y aquí se opusieron ¿quiénes? Pues los magnates libreros y los que hacían negocio alrededor, y los que siguen haciendo negocio alrededor de la educación, porque allá hay mucho negocio. Llega Timoteo Hernández a la dirección, con Livas y sobre todo con el maestro Humberto Ramos Lozano, este personaje interesantísimo, que si bien no era comunista, pero era gente de izquierda, gente liberal, más de la masonería, fue gran maestro. Entonces ordena el reparto del libro de texto gratuito y empieza el problemón. Hace una gran manifestación, para la fábrica, va la gente y demás, y tiene resonancia nacional definitivamente. Y en todo esto, este contexto muy interesante, está ya muy actuante el Partido Comunista, y sobre todo se había revitalizado, se había reanimado, se había activado la juventud comunista. Y toca en este punto que llega un sabinense, Máximo de León Garza, sabinense del barrio del Aguacate, es el personaje que va a recorrer el país también como profesional del partido. Lo detienen en Mazatlán, Sinaloa, estuvo preso, anduvo en los festivales de la juventud en otras partes, fue a Cuba en cierto momento. Entonces llega un momento en que Máximo, ya su aureola, vamos a decir, va creciendo, y lo nombran dirigente del partido estatal del Partido Comunista. Y Máximo luego a reanimar el partido y viene la creciente de los jóvenes. Esto aunado aquí en Sabinas, Celso Garza Guajardo, Leonardo Martínez y algunos otros fundan el Club Demócrata para no dar ese frente al pueblo como comunistas. Le pusieron el Club Juvenil Demócrata y hacían un periodiquito, primero un mimeógrafo y luego impreso acá en Monterrey, y están muy activos y participaban en esta cuestión. Entonces, claro, atrás de todo eso estaba Máximo de León. En diciembre de 1962 se plantea hacer un festival de la juventud. Y en su caso, ¿cómo fue su acercamiento a las ideas políticas antes de venir a Monterrey? Es muy interesante, ¿por qué? Por dos razones. Una, Gustavo Garza Guajardo, hermano Celso, era mi compañero en la secundaria. Y había otro que luego fue alcalde de Sabinas, por el Pepe Viejo, que también hermano primo del sacerdote Héctor Viejo, que acaba de morir también de ideas de izquierda. Entonces, en la secundaria, se hacían las discusiones, estaba en tercero de secundaria, fue en 1962, 61-62, y nosotros defendíamos la Revolución Cubana, pero vehementemente. Otro hecho que obró, que mi hermana era novia del amigo de Celso, Leonardo Escamilla Martínez, que era de los dirigentes también del grupo comunista en Sabinas. Yo estoy en paso muy breve aquí en la prepa, el cual me corrieron, es otra historia interesantísima también, por rebelde y comunista. Así me dijo el secretario de la prepa, ¿no? Pues yo me fui a la Academia Comercial, lo cual me sirvió mucho para mi madurez, pero nosotros también ahí en la Academia Comercial teníamos un grupito de 5 personas. Ya entro yo a la normal, y de ahí empieza ya una cuestión de activismo muy fuerte, en elaborar volantes. Hicimos un periodiquito en mimeógrafo manual, en una tabla con los tornillos, poníamos el stencil. Algunos ya no saben qué es el stencil, ¿verdad? Pero lo picabas con la máquina, y ahí con un rodillo, uno por uno, hoja por hoja, y ya volanteamos todos Sabinas, pintamos las bardas, que era una delicia. Que hay que hacer una aclaración. Mucha gente ahora no entiende aquella actividad de inquietud revolucionaria en las facultades y en las escuelas. ¿Por qué razón? Porque ahí era el laboratorio, era el crisol, era el taller donde se hacían los oradores, donde se hacían los líderes.
porque eran debates en las facultades. Se citaba alguna reunión de los alumnos y había argumentos en pro y en contra. Yo mi primer discurso frente al Palacio de Gobierno fue en 1964, ya que recién entró la normal. Nuestro ídolo, yo lo he dicho siempre, era Raúl Ramos Zavala. No porque luego falleció en tiroteo o no a persecución allá en México, no, porque era un muchacho muy adelantado, muy brillante, muy carismático, muy inteligente. Estaba Lalo González, que le apodábamos el micrófono por su voz, y Arturo Martínez Natera, el michoacano, que estaba aquí en la Facultad de Ingeniería, que tenía mucha influencia, mucho influjo con la raza de la prepa del Álvaro Obregón. Y de las organizaciones juveniles que conoció en Monterrey, las Juventudes Comunistas y las Juventudes Priistas, bueno, ¿por qué decidió por las Juventudes Comunistas? No, definitivamente porque ya teníamos todo un antecedente en Sabinas, ¿no? Y hasta cierto punto éramos nosotros, ¿qué podíamos decir? Dogmático. No, yo soy comunista, tengo que andar con aquellos, hombre. Bueno, porque también nos invitaron los espartacos, cuando crean la Liga Leninista Espartaco acá, a través de Humberto Cueva, de Nicolás Duarte Ortega, ¿cómo se llamaba? Dicen que Sócrates Rizo anduvo ahí, pero yo no recuerdo. Yo recuerdo más a Guajardo, Gilberto Guajardo y a Cristina Villarreal Navarro. Antes de comenzar la entrevista, primeramente le agradecemos a aceptar tenernos aquí en su casa y ser parte de esta conmemoración, esta serie de videos de conmemoración al primer festival. Pues agradezco la idea de hacer un evento trascendente en el 60 aniversario de lo que fue el primer festival de la juventud y los estudiantes. Y en aquel entonces, pues éramos varios grupos, uno de ellos el que dirigía el profesor Celso Garza Guajardo, que era presidente de la Juventud Comunista en Nuevo León, después se fue a México, y Sócrates Rizo García, que representaba a los jóvenes liberales, y un servidor. Teníamos en el Partido Comunista una sección de universitarios y para reclutar más gente al partido le llamábamos Movimiento Estudiantil Democrático. De ese movimiento yo era el responsable, pero el que estaba detrás de todo esto ya era médico, Máximo de León Garza. Su hermano Rodolfo de León Garza también nos apoyó mucho. Y bueno, pues nuestros maestros como David Martel, Eduardo Blacayer, el licenciado Pérez Ortiz, todos ellos estaban involucrados en la educación para formar un pensamiento socialista en los jóvenes, y algunos abrazamos esta ideología y llegamos a la militancia política para hacer algo en favor del socialismo en México. Fue así como nos integramos mucho al movimiento de liberación nacional, que era reciente, que el general Lázaro Cárdenas había encabezado por México en América Latina, y bueno, pues muchos otros líderes nacionales y estatales se integraron y nos integramos a un movimiento por la liberación nacional, donde estábamos comprometidos a hacer eventos culturales de orientación socialista. Fue así como surgió la idea de un primer festival de la juventud. En Moscú y en Europa se llamaban Festivales de la Juventud por la Paz, la Amistad y la Liberación Nacional. Le agregaron Liberación Nacional. Le agregamos Liberación Nacional,
porque allá era por la paz y la amistad. Y hasta ahí, en esos años. En esos años, ese era el lema. Sí, derivado de la Segunda Guerra Mundial, empezó Moscú, la Juventud Comunista de Rusia, de fomentar los festivales por la paz y la amistad. Y acá en México le agregamos por la liberación nacional. Hubo en Venezuela, en otros países, festivales, y nosotros, pues apoyados por el Partido Comunista, por la Juventud Comunista, por el Movimiento de Liberación Nacional que había fundado el general Cárdenas, pues ya creamos un festival de los jóvenes y los estudiantes. Pero así fue como surgió la idea en el partido, donde el doctor Máximo de León Garza era el secretario general aquí en Nuevo León. Él había estado en Moscú, había estado en otras partes del mundo, y Arturo Martínez Nateras estuvo en Helsinki, en Finlandia, y así otros compañeros. Celso Garza había estado en Praga, había estado en Sofía, y cuando hablamos de hacer un festival en México, pues pensamos en lo que teníamos aquí en Nuevo León, y así fue como se creó el comité, un comité compuesto por líderes políticos y estudiantiles. El que era el cerebro de todo esto era Celso Garza Guajardo, porque era presidente de la Juventud Comunista. En esos años. Y bueno, yo tenía la representación del Partido Comunista a nivel de estudiantes universitarios que teníamos militancia en la universidad. Usted encabezaba el movimiento estudiantil democrático. ¿Y cuál era su relación con el Partido Comunista? ¿Cómo la describiría? La juventud eran los jóvenes de preparatoria y secundaria que se incorporaban al movimiento comunista. Y en esto Celso Garza Guajardo era el presidente. Ahí estaba Héctor Jaime, estaban otras gentes. Pero al partido habíamos llegado Arturo Martínez Nateras, varias gente, pero directamente al partido, no a la juventud, porque no estaba organizada la juventud como organismo. Entonces era como una sección de los comunistas universitarios, y allí es donde nosotros, siendo miembros del partido, formamos un membrete, vamos a decir, que era el Movimiento Estudiantil Democrático. Y cuando un compañero de ciencias químicas, de mecánica, de las preparatorias, mayores de 18 años, querían entrar al partido, entraban con nosotros. Al movimiento. Al movimiento, que era la facción del partido en el ámbito de los estudiantes. Actualmente está muy ligado a la palabra el socialismo o el comunismo como algo que no es democrático, que es antidemocrático. ¿Cómo explicaría usted el nombre por qué adoptaron el nombre de Movimiento Democrático y estaban ustedes ligados al Partido Comunista? Siempre se ha dicho acá en Occidente, en México y en América, los grupos conservadores diciendo que el Partido Comunista pues es una dictadura, es un régimen interno muy disciplinado, etcétera, y que la juventud pues era una extensión que obedecía al partido. Bueno, es que el surgimiento de los partidos comunistas y de la juventud comunista a nivel internacional y a nivel nacional tenían un grave reto, que era cómo fomentar una democracia socialista, cuando la democracia que se pregonaba en México, en América, era una democracia burguesa,
de la Revolución Mexicana surge una práctica democrática de sectores de la burguesía, tanto industrial como de centros comerciales, como del campo. Y nosotros, aceptando los principios del Partido Comunista, que eran de un centralismo democrático rígido, nos incorporamos para fomentar, para divulgar las ideas del socialismo. Entonces, ¿qué tipo de democracia se planteaba? Pues lo que estaba surgiendo a nivel mundial como la democracia socialista frente a la democracia burguesa. Eran las dos concepciones. Y creo que se avanzó bastante en el concepto de la democracia socialista, porque nosotros estábamos inmersos pues, en una sociedad capitalista, en sindicatos dirigidos por la CTM, por los sectores de la burguesía, pero que la llevaban bien con los sindicatos obreros de la CTM. Algo así como que en una empresa o los obreros se organizaban o la empresa nombraba a un comisionado para organizar los sindicatos. Era una armonía que se daba entre ellos, y nosotros aspirábamos a un sindicalismo para educar a la gente en la idea del socialismo. Esta era la diferencia. En concebir de una manera diferente la democracia. Era como la habían conocido. Era una visión diferente de la democracia. Había la democracia que propiciaba el gobierno y que venía de darle base legal de apoyo de masas a los sindicatos y al partido, y los que estábamos inmersos en una corriente política que se planteaba el socialismo como una opción de gobierno y de poder. Y teníamos en América Latina el ejemplo de Cuba. Cuba había iniciado una revolución dirigida por intelectuales de la burguesía y todo, y luego se radicalizan con Fidel y Raúl y el Che y todos, y se da una transición de lo que era una revolución democrático-burguesa a una revolución socialista, y esto genera un nuevo ambiente en la juventud de México y de América, porque ya no era una juventud para fortalecer a un partido de la burguesía, sino de fortalecer al Partido Comunista, que venía de 1919, con pequeños núcleos, y que en los años del general Cárdenas creció en número y en ideas y todo, porque había tolerancia para el partido y los comunistas. Se fueron agregando jóvenes. Se formó una juventud comunista. Se formaron intelectuales. Los intelectuales proliferaron en favor del socialismo y se incorporaron al movimiento de liberación nacional, que era internacional, y que en cada país había un movimiento de liberación, y que nosotros teníamos el nuestro aquí en Nuevo León. Con Lázaro Cárdenas. ¿Mande? Con Lázaro Cárdenas como dirigente. Empezó con Lázaro Cárdenas, pues, siguió con López Mateos, con Echeverría tuvimos un auge importante. Pero nosotros, particularmente yo me incorporé a las ideas del socialismo cuando estudié la preparatoria, que mis maestros, David Martel Méndez, que era un socialista sin partido, Eduardo Blacayer, que era del Partido Comunista, Máximo de León Garza, que era dirigente del partido, el Chato Pérez, el licenciado Fernando Pérez Ortiz, era de origen cardenista, muy radical, pero se incorporó al grupo de Humberto Ramos Lozano, que junto con otros
formaron una corriente que llegó al poder con Eduardo Olivas. Eduardo Olivas Villarreal, que fue gobernador, tenía a Humberto Ramos Lozano como secretario de gobierno, y así en las universidades había mucha gente que simpatizaba con ellos, y nosotros que éramos alumnos nos incorporamos a ese movimiento. Usted, dentro del movimiento estudiantil democrático, lo encabezaba, pero posteriormente usted no perteneció al Partido Comunista o a la Juventud. Nosotros éramos parte de la Juventud, pero estábamos en el partido. Primero porque cuando ingresamos no había juventud organizada. Entonces, los que llegaron después de los 70s, el 68, bueno, desde el 63 organizamos un evento en Sabinas, el Festival de la Juventud. En el 63, en abril 11, nos instalamos, hicimos la ceremonia y todo, pero nos fuimos en camiones que rentamos, que nos ayudó con dinero el gobernador Eduardo Olivas, porque dijo, váyanse a algún pueblo, no quiero a los comunistas aquí muy activos. Y nosotros teníamos a Celso Garza, que era de Sabinas, dirigente de la Juventud allá, y teníamos a los profesores de la Normal de Sabinas que simpatizaban con nosotros. ¿Usted considera un motivo ese que haya dicho el gobernador, que se fueran a un pueblo? Bueno, ¿es el motivo de que se haya elegido hacer el festival allá? Porque de allá era Máximo y era Celso y varias gente. Y en Montemorelos no quería nada, yo soy de Montemorelos, pero Montemorelos no quería nada con el partido. En Sabinas tampoco quería la derecha de ahí. Por eso, cuando nosotros anunciamos en diciembre del 62 que vamos a Sabinas, se empezaron a organizar los grupos del PAN y de la derecha, de la iglesia. Y nosotros avanzábamos en la organización del festival, haciendo reuniones en México, haciendo en Chihuahua, convocando para venir a Monterrey, a Sabinas, y en Sabinas se empezaron a organizar y empezaron a reclutar a los jóvenes y adultos que se habían emigrado a Estados Unidos y que los comunistas iban a llegar a Sabinas, y se vinieron y se organizaron y nos prepararon un zafarrancho ahí, una pampa que nos dieron, y nos golpearon y todo. Al que más golpearon fue a Celso, porque era de ahí, y lo consideraban como el responsable. Ya lo tenían más localizado. Entonces, el movimiento estudiantil democrático, ¿cuándo se fundó? ¿Se fundó antes del festival? ¿De la organización? ¿Antes de que se formara el comité? Se organizó paralelamente al Comité de la Juventud. Podría decirse que en función para trabajar en organización. Para organizar el festival. O sea, el movimiento estudiantil democrático se formó el 60 más o menos. Ya teníamos en proceso la organización. Ya tenían la idea. La Juventud Comunista también se organizó en los 60. El líder de todo este movimiento, pues lo reconocemos, siempre lo dijimos, pero era el doctor Máximo de León. Y Celso a nivel de juventud, y después a Celso se lo llevaron a México y lo hicieron presidente del Comité Nacional de la Juventud Comunista, y Celso se dedicaba a recorrer el país organizando comités estatales de la Juventud Comunista. En una visita que Celso hizo a La Paz, Baja California, conoció a una joven maestra, Tere Acuña, y se hicieron de palabra, y luego ella fue a México a tomar cursos de la juventud y volvió a encontrarse a Celso, y ya se pusieron de acuerdo y se vinieron a La Paz
y se casaron. Ah. Sí, y luego Celso se la trajo de La Paz a Monterrey. Y ahora la nieta de Tere, que se vino de La Paz, se hizo el novio y se vino a Monterrey y se casó y todo, hizo carrera acá, todo. Su nieta Natalia, que es nuestra y de ellos, de Celso, es nieta y un servidor, porque es hijo de mi hijo Yuri y de la hija Alba de Celso. Y ahora la nieta fue con nosotros a un congreso nacional de cronistas de mi señora y conoció a un joven, y el joven era el cronista de Tuxtla Gutiérrez, por allá de Chiapas. Hicieron de palabra y ahora ya se van a casar. Y la abuelita Tere le pregunta a Natalia, ¿por qué te vas a ir tan lejos ya casada? Dijo, tú hiciste lo mismo. Te viniste de La Paz a Monterrey, yo me voy de Monterrey a Tuxtla. Al revés. Al revés ahora. Buenas tardes, maestro Arturo. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, aquí en Morelia, con un clima agradable. Sí, estamos radicando en Morelia ahora porque María de la Luz es diputada local y dejamos la tranquilidad de Tuxpan para venirnos para acá. Muy bien. En un año memorable, tanto por se acaban de cumplir 60 años de la ocupación militar del Colegio de San Nicolás, de la destitución del rector de Gortari. Yo en varias ocasiones he afirmado que en realidad el 68 empezó en Morelia. Y bueno, pues con el gusto de platicar contigo, de recordar mis días de estudiante en Monterrey. En Monterrey ingresé al comunismo organizado. Recuerdo, yo llegué a Monterrey en 1960. ¿Qué edad tenía cuando llegó a Monterrey? Cuando llegué a Monterrey tenía 20 años. Bueno, me tocó vivir intensamente aquellos movimientos cuando la derecha regiomontana salió a la calle a protestar en contra del libro de texto gratuito. El libro de texto gratuito, sí. Cuando las manifestaciones de cristianismo sí, comunismo no. En fin, era ¿cómo es Monterrey? Sí, la que se conoció como la Gran Marcha, ¿verdad? De Monterrey, o la primera Gran Marcha. Que suspendieron todas las fábricas, suspendieron labores y forzaron a los trabajadores a ir a la marcha y también a ir a la concentración con motivo del Concilio Vaticano contra los anticonceptivos. En ese clima, en ese ambiente, surgió un movimiento juvenil muy audaz, muy creativo, de jóvenes normales, pero atrevidos. Se preparó el Festival de Sabinas, mucho por la iniciativa de Celso Garza, que era originario de Sabinas, había estudiado para maestro allá, era dirigente de la JC. Él, junto con Arturo Delgado, con los Espartacos,
Sócrates, los Capó, y bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería, donde coincidimos en un mismo grupo, José Luis Ustaita de los Reyes, Óscar Guajardo Gutiérrez, Paco Rodríguez y yo, en la misma sección, en el mismo grupo, en el mismo salón. Y bueno, pues formamos un núcleo muy, muy interesante, muy consolidado. Y pues nos tocó vivir atrevernos en ese medio En estos a sucesos. organizar un festival que fue una conmoción. O sea, si tú te metes a la hemeroteca, pues la hostilidad del norte, menos del porvenir, pero del norte y el sol de mediodía que aparecía, era terrible, parecía que éramos el demonio, ¿no? Y Sí. bueno, eran los años de la Revolución Cubana, el principio de la organización a nivel nacional del movimiento estudiantil. Habían ocurrido movimientos muy importantes en Puebla, la primera reforma universitaria, en Guerrero con la masacre y la fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Michoacán con la eh, aprobación de una ley orgánica muy avanzada, con el rectorado del doctor de Gortari, un auge de la ciencia, la emoción de Sputnik, Yuri Gagarin, la Tereskova, o sea, por supuesto, la Revolución Cubana, la Segunda Declaración de La Habana, la definición del carácter socialista. Por ejemplo, retrocediendo un poco, ¿cómo fue usted que entró en contacto con las ideas comunistas y luego posteriormente con la juventud comunista? Bueno, yo estudié en la Universidad Michoacana. Hice el bachillerato único en años en que se estudiaba en los libros de la Academia de Ciencias de la URSS, economía, filosofía, y con un cuerpo magisterial, muchos exiliados, comunistas, Martínez Ocaranza, maestro de literatura, que es probablemente el poeta michoacano más importante en la historia. Conocí las ideas, pero yo era muy activo en la vida estudiantil, pero no me gustaba el comportamiento de los comunistas porque eran muy cueveros, como se dice en el argot michoacano, como que les gustaba vivir en las catacumbas, y yo pues era fiestero, noviero y travieso. Pero fue en Monterrey precisamente que al entrar en mecánica coincido con estos compañeros. Sustaita pues era un viejo comunista que se la sabía de todas. Óscar Guajardo, que fue un organizador del Partido de la Juventud Comunista muy importante, muy capaz, muy audaz, valiente.
Y fue Óscar Guajardo quien me invitó a ingresar a la juventud y en la célula de mecánica. Y cuando estudié el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, yo digo que ese pequeño libro me cambió la vida. Los sucesos históricos que pasaban en Rusia, en Cuba, ¿cómo ustedes se informaban? ¿Por qué medios? Bueno, en mi hogar, mi padre era un hombre muy avanzado y era partidario de Fidel, era acérrimo. Yo recuerdo que en la casa escuchábamos Radio Habana, que era la radio de los rebeldes, pero también era un medio muy religioso. Entonces a mí en realidad me mandaron a Monterrey porque en Morelia me habían ofrecido la beca para ir a estudiar a la Lumumba. Y entonces, bueno, mi mamá puso el grito en el cielo. Pues problema de esos medios religiosos en esos años es que eran muy anticomunistas. Tenían pánico del comunismo. La campaña de desinformación era brutal, más o menos como es ahora, ¿no? Y eso fue lo que me formó. Hicimos una huelga y inmediatamente destacamos. Yo era el secretario de la mesa permanentemente. Hay que decir que una de las cualidades que teníamos los jóvenes comunistas es que en general éramos buenos estudiantes, porque para figurar en la mesa directiva o ser consejero universitario o aspirar a hacerlo, había que tener promedio de 8. Por eso la composición intelectual educativa de ese núcleo de la juventud comunista que se formó en Nuevo León era de jóvenes muy preparados, muy responsables en sus estudios. Y bueno. Y creo yo que oí mencionar a algún compañero que había dicho algo que era como había un lema en cuanto a eso, que tenías que ser el mejor estudiante o el mejor hijo. El mejor novio. El mejor novio. Todo, ¿verdad? Para poder también pues figurar como un buen comunista o como un ejemplo, ¿verdad? Nos tratábamos como de formar como en ese concepto del hombre o del ser nuevo. Y por eso tanto énfasis en la capacitación política teórica universal. Los círculos de estudio eran muy concurridos. Yo recuerdo cuando fui delegado a un congreso de la Federación de Estudiantes, eran 3 muchachas comunistas y yo. Las 3 eran de trabajo social. María de los Ángeles, que después fue esposa de Óscar Guajardo, Rosalinda González, pintora, que ya murió, Beatriz Torres, que fue esposa de José Luis Ustaita, que también ya murieron, y yo, y aliados con el grupo de AGEP que encabezaba César Yáñez, Arturo Vives,
después son el pie de cría, el grupo fundador de lo que llegó a ser el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No, Que no se, serían las fuerzas, ¿verdad? no Serían las se fuerzas de entiende el liberación. zapatismo, ese zapatismo Ujú. sin Nuevo León. Sí, así es. Muchacha Sáenz, en fin. Y de este pequeño núcleo editamos un periódico, El Estudiante, que fue un trabajo de organización muy fuerte. Asistíamos a las reuniones de la CENED en todos lados. Y en 1968, en marzo de 1968, la Juventud Comunista de Nuevo León prácticamente había ganado la elección en todas o en la gran mayoría de las sociedades de alumnos de la universidad. Un trabajo muy, muy intenso. Yo recuerdo esa asamblea que hubo en el mes de marzo. Yo ya estaba en México como cuadro profesional de la CENE, de la Juventud Comunista, y fuimos en los reportes de la Federal de Seguridad. Yo me metí a investigar mucho en mi expediente cuando abrieron los archivos, y en todos los reportes dice: los de Nuevo León, como siempre, es la delegación más numerosa y la más aguerrida. Y eso fue en Monterrey, en el intento del tercer Congreso de la Juventud Comunista, que Raúl Ramos rompe junto con todos sus compañeros. Raúl era conmigo pues prácticamente como un hermano. Ujú. Teníamos un gran afecto. Incluso cuando yo estaba en la cárcel, María de la Luz, mi esposa, vivió un tiempo con Raúl y con Victoria, su viuda. Bueno, yo visitaba su casa, a, a su mamá, Estela, en fin, y éramos muy, muy, muy amigos. Todo se fue al traste. Y de aquel crecimiento, bueno, el movimiento en la fundidora, Sí. el partido llegó a ganar la dirección del sindicato de la fundidora. Y No nada veníamos más en el plano educativo, también en las fábricas, como tenía que también ser, ¿verdad? en el Ujú. campo, Sí. esa federación de colonias en la Loma Larga, la lucha de los Sí, camioneros. sí, sí. Estábamos en todas. ¿Cómo fue su participación en el Festival Estatal de la Juventud y los Estudiantes en Nuevo León? Bueno, yo personalmente no estuve en Sabinas. En el proceso de organización, El proceso el previo. de organización fue muy, muy intenso. Eso sí lo tengo presente, los activos de la JC, las actividades previas de que venían grupos culturales de México, coros, grupos corales de literatura. Visitaba mucho Monterrey, la Chata Campa, que la hija de Valentín, que era en ese momento formaba parte de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista. Bueno, los núcleos principales pues eran Sabina, la normal del Estado, la Álvaro Obregón, economía. En economía había un importante núcleo de estudiantes espartaquistas, y
obvio la Facultad de Derecho, la Sociedad Cultural México-Cuba. ¿Con qué dificultades se encontraron en ese proceso de organización y de difusión del festival? Bueno, todas. O sea, empezamos a percibir sobre todo el clima hostil en Sabinas, pero si tú revisas las columnas Maquiavelo, eran sembradores de odios y lo que había ocurrido con lo del libro de texto. Una derecha envalentonada, engallada, que de por sí la derecha regiomontana está en la punta de lanza de la derecha nacional y forma parte de una derecha internacional, asociados con los americanos, asociados con el Fondo Monetario Internacional. Ellos no tienen mayor... Su patriotismo es el oro. ¿Cómo fue su acercamiento a las ideas comunistas? Bueno, para empezar, habría que hablar del contexto político. En los años 60 se empezaba a dar, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, una rebelión o un manejo cada vez más participativo de los jóvenes. Empiezan a participar más, no solamente en el manejo de la explosión de una nueva forma de ver la vida, sino en la música, en el baile, en la poesía. Empiezan a darse nuevas corrientes y nuevas formas de ver un mundo muy cambiante y que había modificado las formas de hacer. En esa época, desde los años 60 inicios, se organizaron grupos de estudios políticos, clubes donde se veían los problemas de nuestro país y las diferentes tendencias. Nosotros analizábamos el hecho que nos encontrábamos en lo que se ha venido a llamar la Guerra Fría, donde dos grandes ideologías intentaban ser el absoluto del mundo. Por un lado tenías la doctrina capitalista imperialista de Estados Unidos y por otro tenías la teoría imperialista también y socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un ayudante que era China, siempre a un lado de la URSS. En esas épocas nosotros lo que hicimos era generar grupos de estudio y estudiábamos desde Marx hasta las teorías también de lo que es Schopenhauer, de los filósofos alemanes, para ver el contexto filosófico de por qué se seguía manejando algo que nos llama la atención, que es el nazismo o el fascismo. Más que el nazismo, el fascismo. Entonces, de ahí había un lugares donde había discusión, y en una de esas discusiones eran las logias ajefistas, que era la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, y había ahí la posibilidad de participar. Podías exponer puntos, te servía como parte para práctica de la oratoria, la poesía si quería hacerlo. Entonces había un ejercicio intelectual, una disposición muy interesante que ya no se da. No hay espacios de este tipo y en jóvenes. Como no, ahí el ajefismo exclusivamente era para hombres, lo que hicimos nosotros es la generación de un movimiento llamado 13 de septiembre. Y 13 de septiembre porque era recordar la gesta de los niños héroes. Entonces de ahí nació. Como eran jóvenes todos, decimos 13 de septiembre es un buen nombre para iniciar. Y ahí sí había mujeres. Entonces ahí es nuestro primer contacto
con la logia masónica, y ahí conocimos pues a una serie de gentes, entre ellos Sócrates Rizo, que era compañero de barrio. En aquella época los barrios sí eran de veras, había una similitud, un contexto, una solidaridad entre la gente que ya se ha perdido. Entonces, pues él era guía de la logia Libertad y Paz, y en esa época yo era guía de la logia Cuauhtémoc número 4. Entonces, a raíz de eso, en ese momento yo era presidente de la secundaria nocturna para trabajadores número 1, la única que había en aquellas épocas, que sigue estando en la escuela Presidente Calles, prolongación en lo que es Madero, Vallarta, Porfirio Díaz. Entonces, ahí tomamos contacto con ellos y nos invitan a este Festival de la Juventud. Nosotros habíamos tenido ya desde antes, un año antes, había sido presidente, y ya estaba por entregar yo, por el mes de marzo-abril, ya la presidencia al siguiente presidente, que era Carlos Garrido Castro. Entonces pues, nos toca este intermedio, y entonces inscribimos, y tenemos aquí la lista que valía la pena reconocer, porque empezamos a ver algo que pocas veces se veía en aquella época: una participación de la mujer. Era bien difícil por las condiciones de aquella época que la mujer saliera, y que saliera fuera del área metropolitana y que se fuera a otro municipio donde ibas a estar 2 días fuera. Sí, de hecho mencionaban algunas personas que en Sabinas, por ejemplo, pues donde se llevó a cabo el festival, no había mucha participación política de las mujeres, a diferencia de Monterrey. Sí, no, cero, casi de cero, por no decirte que nada, pero bueno. En total fuimos 74 estudiantes, 27 mujeres y 47 hombres. Para nosotros era practicar y ver algo que era difícil en aquella época, era ser parte de la minoría que está en oposición. Era muy difícil, casi parecido a lo que está pasando ahorita. Ser oposición era muy problemático, o sea, era difícil, y menos con las mujeres. Pero estábamos en ese momento de una ebullición de la juventud que empezaba a tomar participación. Quiero decir que de ahí salieron muchas organizaciones, y de ahí salió el gran movimiento del 68. O sea, sin duda se estaban dando, no solamente en México, en todo el mundo había esa efervescencia, esa explosión de los jóvenes por decir: quiero participar en la vida, en toda la vida, en todos los aspectos de la sociedad. Y eso fue lo que motivó a la asistencia al festival. ¿Cómo fue su participación desde que sería la organización, la difusión? Bueno, nosotros obviamente pues en nuestra escuela pues pegó, y si tú ves, en aquella época nuestra escuela tendría, si mal no recuerdo, 690 y tantos estudiantes. Entonces, pues imagínate, los que fueron, era una parte importante, y sobre todo mujeres, y sobre todo trabajadores, porque todos, para ser miembro, estudiante de la secundaria número 1, tenías que ser trabajador, si no, no podías entrar. Entonces, eso nos abre. Claro, hicimos una serie de observaciones en su momento a Sócrates y a otra gente que nos quería oír, que no veíamos condiciones en Sabinas. Nosotros, por nuestra edad, pues lo que hicimos fue analizar qué era Sabinas. Y Sabinas es un pueblo, desgraciadamente, sumamente católico, sumamente retrasado, políticamente no es adaptable. Hay otros lugares, no nos parece adecuado el lugar. Primero, porque la influencia de la iglesia es muy poderosa en ese tipo de lugares. Y si es cierto que había liberales y todo, eran minoría, muy minoría. Entonces sí hay gente, y además los ricos del pueblo pues no estaban a favor de eso. Y más, decíamos, estratégicamente nos veíamos que en una guerra fría donde estamos, a ver, ¿cuánto se hace de Sabinas a Estados Unidos? ¿Cuánta gente de Sabinas trabaja en Estados Unidos? Entonces, perdón, te estás yendo a aumentar la
la horca en la casa del horcado. O sea, no es estratégicamente el lugar. Pero bueno, nosotros siempre hemos sido positivos y bueno, esperemos que no pase nada. Nosotros tenemos reportes de un par de estudiantes que venían de allá y nos decían, no, allá pasa esto y esto. Pero aún así dijimos, vamos, porque consideramos que hay que abrir brecha, pero hay un voluntarismo en muchos de los que eran dirigentes en aquella época. Es un voluntarismo, pero se perdían porque había que estudiar, había que preparar, había que analizar, cosa que los que eran dirigentes pues no lo hicieron ni siquiera en ese movimiento ni en los que siguieron, y fueron derrotados una y otra vez. O sea, la falta de conocimiento, de análisis, de ver las condiciones materiales, las condiciones sociales, las condiciones políticas. No te puedes levantar como el Borras, pero así lo hicieron. Pero nosotros siempre hemos sido de la posición. Vamos a ver, te decimos cuál es nuestra posición, pero nunca vamos a ir en contra de ustedes. Vamos a abrir brecha. Te decimos qué puede pasar y pasó. Entonces, ustedes ya lo veían venir. Presentíamos que no era el lugar. O sea, que no era el lugar por su cercanía con Estados Unidos, porque mucha gente era pasaporteada. O sea, había elementos que había que considerar, pero siempre el voluntarismo gana. O sea, no, que ya la gente. Y luego, pues la propaganda del otro lado también. Decir, vean lo que está haciendo la CRAC. Nosotros teníamos en la escuela una muchacha que trabajaba en una empresa donde uno de los gerentes era líder de la CRAC y nos pasaba todo lo que iban a hacer. Le digo, pues será cierto, no será cierto, y dice, pues va a haber problemas. Entonces ese tipo de cosas no lo veían los muchachos. O sea, yo te quiero decir que en Descargo la gente de la secundaria todos eran mayores de edad, todos muy por arriba. Por decirte, el presidente que me sucedió a mí, Carlos Garrido Castro, tenía 52 años. Y todos todavía de 30, de 20, o sea, gente que empezaba a terminar su secundaria o no la había acabado. Entonces era gente ya madura, ya casado, ya sí, con experiencia. Entonces veían cosas que no veía el resto de la gente. No porque fueran los mejores, o simplemente la experiencia y la vida les había dado una visión diferente, no porque fueran mejores o cosas. Pero sí nos decía, por ejemplo, el presidente me decía, hay esto, cuidado. Y cuando nosotros vamos, imagínate llevar 27 mujeres en aquella época, porque pues hablaste con la familia. ¿Y ustedes cómo vieron desde el momento en que se anunció que iba a ser en Sabinas y que ustedes dijeron, bueno, pues los apoyamos? De ese momento al día del festival, ¿cómo vieron ustedes el acoso? No, empezamos a ver asuntos, o sea, pero era muy difícil cambiar, o sea, la gente estaba muy enrutada. Y cuando una gente está presa del voluntarismo, eso es una parte fundamental del quehacer político, el voluntarismo. O sea, yo lo voy a hacer porque ya lo tenemos, y además la ingenuidad. A ver, no sé si sepan, y yo creo que sí, la gente del Partido Comunista habló con la Secretaría de Gobernación y pidió permiso. Entonces, cuando decimos, a ver, ¿por qué pides permiso para un evento que no es? O sea, de ese tamaño era, o sea, se pidieron la gobernación. Yo no sé si fue cierto o no, pero hay elementos que nos dicen que pidieron permiso. Pidió permiso al gobernador, que era Livas en aquel entonces, y le pidieron permiso para hacer el festival. Y ellos se confiaron en que sí, háganlo, no pasa nada. Sí, que tenían permiso y ciertos apoyos. ¿Verdad? No, pues los camiones los pagó. Pagó muchas cosas el gobierno. La difusión. Muchas cosas las pagó el gobierno del estado. Pero llegó un momento en que se organizó la derecha, o sea, las clases medias, los empresarios, la iglesia y algunos grupos. ¿Qué opinión tienen ustedes de pues es lógico, a ver, lo que no puedes entender es que toda acción hay una reacción igual o contraria. Quien no entiende de física pues está perdido. O sea, si tú vas a una ciudad que tiene características propias que ya conoces, y si no conoces, pues otra vez vuelves a caer en una torpeza, en una ingenuidad por lo menos. ¿A qué vas? O sea, las posibilidades eran difíciles.
Para nosotros siempre hemos sido muy propositivos. Mira, hemos iniciado luchas que dices, vas a perder. Cuando iniciamos la lucha para que le devolviera el dinero a todos los pensionados y jubilados, que se iba a tomar el dinero Fox, eran 27 mil millones de pesos en todo el país. Me dijeron, tan locos, ¿no? ¿Cuándo va a devolver el gobierno esta lana? Pues nos metimos 5 años. Y al 5.º año, en la presidencia de Calderón, nos devolvieron la lana a todos los pensionados y jubilados. Y Nuevo León, por un acuerdo especial, fueron los primeros que entregaron la lana. Digo, a los primeros de Nuevo León, que son los rebanosos, primero le damos. Entonces, siempre hay que abonar a eso. Y ese neo ser positivo, no ser incrédulo, no ser ingenuo. Y aparte, nosotros le decíamos, ve la condición del Estado. A ver, Livas no era bien visto. Tan no era bien visto que había habido problemas ya en la Universidad de Nuevo León con Pepe Alvarado. Sí. O sea, si no tienes el contexto general de tu Estado, tu contexto general de la ciudad donde vas, y no tienes el contexto del nacional, pues las posibilidades son menores de que tengas éxito. Y les decía, aquí el gobierno de Livas no es bien visto. Había el problema del libro de texto gratuito, había muchas cosas. Sí, ¿no? Y a mediación que se echan para atrás, tanto los medios que apoyaban el festival, porque había medios que escribían artículos a favor y al final se quedaron es que es la presión, apoyo. es Sí, la presión que generan los grupos de poder, que siempre los hay. Hoy lo estás viendo en este país, hay grupos de presión por parte del gobierno federal que te presionan. Entonces, estas condiciones, nosotros editamos un libro que se llama El fascismo en México. En esas épocas se estaba preparando el cambio al fascismo. Lo que hoy vamos a sacar el siguiente, la edición se llama Demofascismo, es lo que estamos viviendo hoy. Yo les decía, a ver, ¿el ejército está en las calles? Sí. ¿El ejército está en la administración? Sí. ¿El ejército tiene el control de las fronteras? Sí. ¿Tiene el control de los puertos? Sí. ¿Qué es eso? Es un golpe de Estado. Que no es un golpe de los que estás tradicional. Es que la gente quiere pensar que las cosas no cambian. No, los conceptos, las formas cambian, hasta las palabras. Pero es diferente, claro. No es un golpe de Estado como el de Chile o como el de Venezuela. No se tiene que aplicar el modelo igual. Es diferente, sí. Y tú no entiendes, y la mayoría de los intelectuales que hoy vemos, pues están perdidos. No entienden. No Tanto entienden. de izquierda como los... No, los de izquierda están de derecha. perdidos. Los de izquierda están perdidos desde hace muchísimos años. En ese manejo nosotros decíamos que en la izquierda y la derecha, los dos, la izquierda y la derecha, han sido partícipes de las peores condiciones inhumanas y violación de derechos humanos. Basta ver Gulag, Stalin, basta ver los nazis, basta ver Chile, basta ver Argentina, por más para decirte, si no entiendes que los extremos, izquierda y derecha, son exactamente iguales, porque van en busca del poder y el poder tiene que conservarlo. Y te lo digo porque nosotros escribimos un libro que se llama Caratología, las leyes del poder, y si tú lees ese libro, vas a ver, como decía un amigo mío escritor, es que lo que está haciendo Andrés Manuel está calcado en el libro Caratología, y me sacó, pues sí, esa es la ley del poder, él está haciendo. Hay un parte donde dice, hay que ser mentiroso. Yo soy mentiroso, pero absoluto. Y parte de eso es que se ha olvidado la historia política, los sucesos anteriores, qué es lo que ha pasado desde los 60. Por ejemplo, el gobierno, cuando fue lo del festival, la organización, pues estaba el gobierno de Adolfo López Mateos, que se declaraba de izquierda dentro de la Constitución. Le dije, te están viendo la cara. Le digo, perdónenme, no es cierto. Si a izquierda dentro de la Constitución es decirte, es un cero a la izquierda y te van a dar 10 ceros a la izquierda. Pues no te sirven, maestro. O sea, los compraban. O sea, la posibilidad de manejo ideológico y de lucha era cero. El Partido Comunista se sumó en una campaña al PRI o al... Pues ¿de dónde andas? Por decirte algo. Y no solamente el PP, es el Partido Popular Socialista. Entonces, dio pie a que un grupo de estas gentes formásemos parte de una liga que
que fundó José Revueltas, Lizalde y otras gentes, que fueron expulsados del Partido Comunista, porque ellos hacían la crítica. O sea, la crítica de uno mismo empieza en criticar lo que no es. Y decimos, ¿para qué discutimos las discusiones pro-chinas y pro-soviéticas o el foquismo de Guevara cuando no son las condiciones? La Liga 23 fracasó, fue los mejores cerebros de este estado, porque aquí nació la Liga, fueron pues desaparecidos, la mayoría de ellos, encarcelados otros, porque las condiciones no estaban dadas. Y el foquismo te decía, tú generas Cuba un foco insurreccional y de ahí se irradia todo y todo se levanta. Pues sí, nomás que aquí crecíamos al 6%, la inflación era menos del 2%. No hay condiciones. Y la gente te veía y no funcionó. Pero los mejores cerebros, los mejores hombres y mujeres, al menos de Nuevo León y de otras partes, y se dio algo que deben de considerar, que en las luchas contra la opresión todos caben. No hay izquierdas, no hay derechas. Quienes hicimos una huelga juntos, el tecnológico y la universidad, claro que le costó al tecnológico la expulsión de casi todos los que se... Pero, ¿cuándo habías visto? Había la quema del tigre y la quema del borrego. Y en una organización nos juntamos los dos, los de la universidad y los... Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Quienes manejaron muy bien el manejo del entendimiento del problema fueron los jesuitas. El padre Javier vio eso, de obra cultural universitaria. Y nos juntamos a discutir bien. Ellos tenían una posición, pero era discutible, era entendible. Podías tener cosas con ellos. Y muchos de ellos se fueron a la formación de la Liga. Pero nosotros siempre le dijimos, pues no estamos. Yo en esa época era presidente de la Prepa 3 y miembro del presidio de la universidad. Entonces decía, no hay condiciones, maestros.